Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo estamos? Buenas noches, por favor, para que inicien, si es tan amable. Grupo 1, por favor. Tenemos el tiempo contado, por favor, si empieza el grupo 1. ¿No? ¿No van a empezar? Listo, Eh, entonces. Somos el Grupo grupo 2, por 3. favor. El grupo 2, por favor. Siguiente grupo. Ok, el grupo 2, por favor. Nayeli, ¿qué grupo eres tú? Somos del grupo 3, profe. Buenas noches, perdón. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, somos del grupo 3. Ok. Eh, Déjenme ver. Entonces, para empezar con ustedes, grupo 2 tampoco está presente. Mm, mm. Bueno, entonces empezamos con... ¿Hay alguien del grupo 2 aquí? Déjenme ver cuáles son grupos por ahí. Grupo 2. Ok, está aquí Andrea Carolina, Joel Ronald, Ezequiel Roberto, Diego Said y Carla Allison. ¿No? Ok, listo. Pasamos con el grupo 3 entonces. Mm, Está Giovanna Poblete, Eric Steven, Eric Alexandra, Rosa Julia y Arley Sharay. Tampoco. Ok. Grupo 3. Permítame. Brittany Nicole, Nayeli Saraí, Hilary Alexa, Emily Samantha y Daniel Alejandra. Por favor, me dicen presente.
Presente, profe. Presente, profe. Presente, profe. A ver, Brittany Nicole. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Nayeli Saraí. Buenas noches, presente, profe. Ok, Nayeli Saraí. Hilary Alexa. Profe, disculpe. Alexa dice que está en sala de espera. Y algunos compañeros más también dicen que está, creo que en sala de espera. Pero a las 7. Vamos a empezar con ustedes. Hilary, Alexa, ok. Emily, Samantha. Buenas noches, profe, presente. Ok, Emily, Samantha. Daniela, Alejandra. Buenas noches, profe. Presente. Ok, estamos completos. Listo, entonces, chicas, pueden empezar, por favor. No olviden poner el cronómetro en sus presentaciones. Sí, bueno, muy buenas noches, profe. Somos el grupo 3. Estamos conformados por Daniela Carvajal, Brittany Sosa, Emily Isa, Alexa Medina y mi persona, Nayeli Núñez. En esta noche vamos a hablar sobre Don Clock y los elementos olvidados. El contexto de la obra es básicamente una crítica tanto al abandono que pueden llegar a enfrentar las personas adultas mayores, pero también una crítica a la tecnología que cosifica e incomunica e incluso a veces nos deshumaniza. Este análisis tiene como objetivo el analizar, identificar y comprender los elementos de la comunicación no verbal eh, a través del uso del lenguaje corporal, dentro de la puesta en escena y el manejo escénico de los personajes. Para empezar, vamos a ponernos en el contexto del lenguaje no verbal. También conocido como lenguaje corporal, se trata del proceso de enviar y recibir los mensajes sin la necesidad de utilizar palabras, ya sean habladas o escritas. Esto representa un importante porcentaje dentro de la información que transmitimos. Sobre los gestos de los personajes. En esta obra de Don Clock podemos ver que existen algunos gestos, como los movimientos repetitivos que muestran rutina, los brazos caídos que muestran desgano y algunos movimientos, posturas y desplazamientos que podemos ver a lo largo de la obra. En cuanto a las expresiones faciales y emociones, tenemos en este contexto que no existen rostros tradicionales con ojos, boca, pero eso no significa que no existan gestos. Estos gestos y posturas se pasan a las emociones, al cuerpo y a los movimientos. En la comunicación intencional entendemos cuando los personajes quieren comunicar algo. En este caso, en una de las escenas podemos ver que los personajes se dirigen al público y también que se prenden las luces justamente para tener esa comunicación. En comunicación no intencional podemos ver que cuando los personajes utilizan el cuerpo sin querer y hacen estos gestos, ¿no? En la relación con emociones y narrativa podemos preguntarnos cómo ayuda el cuerpo a contar la historia. Podemos ver que la rutina se representa en movimientos, el olvido con posturas apagadas y se representa la vida de los humanos justamente en los objetos. En cuanto a las posturas, podemos ver que los personajes mantienen una postura encorvada con el cuerpo inclinado hacia adelante y la cabeza dirigida hacia la mesa. Esta posición transmite cansancio y desgaste. Al representar aparatos olvidados, los actores utilizan su cuerpo para reflejar el paso del tiempo y la monotonía en la rutina.
También tenemos lo que son los personajes se desplazan de manera limitada y mecánica, imitando el funcionamiento de objetos tecnológicos antiguos. Esta decisión escénica ayuda a que el público identifique rápidamente que no representan personas comunes, sino aparatos. Además, la poca flexibilidad corporal comunica deterioro y envejecimiento. En esta imagen podemos ver que los personajes se reúnen alrededor de un mismo punto y orientan sus cuerpos hacia la mesa, aunque su rostro está cubierto, la inclinación al cuerpo y la cercanía permite percibir interés y atención compartido. Esto demuestra que el movimiento corporal también comunica relaciones entre los personajes y ayuda a consumir momentos importantes dentro de la narrativa. Un aspecto importante de la obra es que los personajes tienen el rostro cubierto por cajas, por lo que las expresiones faciales prácticamente desaparecen. Por este motivo, el cuerpo se convierte en el principal medio de comunicación. Las posturas, los movimientos y la forma de desplazarse permiten transmitir emociones reales y situaciones. En el uso del espacio, al inicio los personajes permanecen en espacios específicos, realizando actividades repetitivas que reflejan la rutina diaria de ellos en la casa. Sin embargo, en una escena, cuando el reloj encuentra la fotografía y la flauta en la cajita, esta escena es un poco más íntima y ocurre en el centro del escenario, lo cual provocó nostalgia y melancolía. La proxemia al inicio es una proxemia social, ya que aunque sea un entorno familiar, este de aquí tiene algunas distancias. Sin embargo, cuando se juntan en la mesa para comer o realizar diferentes actividades, esta proxemia pasa a ser más personal por el hecho de que hay más confianza. Junto a la interacción de los objetos, estos tienen una función muy importante porque ayudan a construir la identidad de los personajes y la idea del lugar. Cada integrante suele realizar actividades relacionadas a su rutina específica, por ejemplo, la radio, la cual barre. Em, Esta se desplaza constantemente por el escenario. En la composición escénica, esta ayuda a dirigir la atención del público. Hay una parte en la obra donde ellos rompen toda esta escena y bajan, interactúan con el público y les dan folletos. Em, También los colores que se usan el color rojo y el color azul para poder expresar la intimidad. Bueno, ahora vamos con la relación de conceptos del compilado. Bueno, nosotros integramos la teoría de análisis dentro de la obra, que quiere decir que basamos la parte escrita del texto que hubo y la parte también de herramientas como los objetos, las formas de la televisión. También tenemos la pedagogía que se utilizó, que fue una corriente kinestésica. Quiere decir que nos basamos bastante netamente en aspectos corporales, en la limitación, en la empatía motriz que tiene esta obra y el conocimiento que se transfiere mediante una acción pura, dándonos a notar el código verbal que se da en esta obra. La importancia del silencio. Bueno, en esta obra se demostró que el 90% de la carga emocional, es decir, como en la obra, estamos bien, pero la atención y la parte facial da a notar otras cosas. También el lenguaje no verbal rompe barreras de conectividad entre los demás público y actores. En la teoría logra identificar que el lenguaje corporal y la emoción que transmiten las personas en esta obra llega de una manera inusual y bastante comprometida al público que la está viendo. Muchas gracias por su atención. Aquí están las referencias bibliográficas. Ok, muchas gracias. Bueno, tengo algunas preguntas con respecto a, bueno, observaciones también, ¿no? Primero, me parece súper bien la exposición como tal, es decir, su defensa, pero yo les había dicho que, y me acuerdo claramente que les dije creo que una o dos veces, que lo que se evalúa es que la imagen pese más que las palabras y que tengan sola frases, o sea, entonces, si ven sus diapositivas hay mucho texto, está muy cargada de texto, ¿de acuerdo? Entonces, y claro, o sea, no es un gusto mío, sino que la rúbrica de calificación del Pechacucha da un peso precisamente a eso, es decir, que visualmente tenga una capacidad de síntesis, ¿de acuerdo? Bien, em, entonces, claro, hay, digamos, mucho texto, ¿ok?
Y como digo, la rúbrica de, del Pechacucha recomienda frases breves. ¿Ok? Em, ¿Qué más? Sobre algunos conceptos, yo veo que hay conceptos que efectivamente están, digamos, súper bien elaborados, me parece súper bien. Pero existen algunas imprecisiones conceptuales también dentro de esa exposición. Por ejemplo, hablan de la prosemia de la familia, es decir, que la prosemia de la familia es social y no llega a ser personal, dicen ustedes, ¿no? Entonces, la clasificación de Holt que ustedes podrían haber aplicado con mayor precisión en esa diapositiva es importante, ¿sí? Porque algunas interpretaciones podrían justificarse mucho más rigurosamente desde esa perspectiva, ¿de acuerdo? Eh, las referencias bibliográficas no tengo ningún inconveniente, me parece que están muy bien. En todo caso, el trabajo yo veo que evidencia una comprensión sólida sobre el lenguaje no verbal. Y más bien tengo la duda de qué les pareció, por ejemplo, Emily, Isa, ¿qué te pareció a ti la obra? ¿Con quién la viste? Yo la obra la vi sola, profe, y al inicio como que no le agarraba el gusto porque no, como que no entendía muy bien, o igual como que me desesperaba ver a en este caso a los actores, como que manejarse de una manera tan lenta. Pero luego ya investigando un poco, me pareció súper interesante y de hecho lo mencioné, de que esto lo hacen porque es el reflejo de que son aparatos olvidados, o sea, se están olvidando y como están tan deteriorados, por eso utilizan su cuerpo de esa manera. Y, o sea, en general me pareció muy interesante la obra. Eso fue. Muy bien. Brittany, Por mi parte, profe, igual la primera vez que la vi la verdad no me gustó porque no la entendí, pero después analizándola ya desde una perspectiva de analizar el lenguaje justamente no verbal, los gestos, las posturas, hasta hubo momentos en los que me dio ternura, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una escena en donde estaban comiendo y ellos estaban tan metidos en el papel, ¿no? De los objetos olvidados, que movían sus manitos así como que muy tiernamente espalhando la comida, igual los piecitos. Y son cosas que, por ejemplo, yo no me fijé en en la primera vez que lo vi, y sí fue la segunda vez y fue, ahí sí ya me gustó, me pareció muy interesante cómo la comunicación no verbal, justamente los gestos, las posturas, el movimiento, los desplazamientos pueden llegar a que las personas no tengan una diferente perspectiva. excelente. Bien, bueno. Está muy bien el trabajo, me parece súper bien. Solo esas pequeñas observaciones, pero por lo demás está excelente. Más bien les agradezco mucho por el esfuerzo y les deseo buena suerte en las demás sumativas. Creo que es importante lo que han hecho. Valoro mucho su trabajo, muy bien realizado. Vale la pena decirlo una y otra vez. Así que pequeños ajustes que no son mínimos, pero por lo demás está súper bien. ¿Listo? Gracias, Nayeli. Gracias, Brittany. Buena suerte, gracias, Daniela y Emily. Gracias, profe. Que pasen bien. Gracias, profe. Listo, que pasen bien.
Carlita, Carlita, Carla, Carla, Carla. Sí, profe, buenas noches. Por favor, ¿cuáles son los compañeros tuyos? Carolina Minda, Joel Mina, Robert Landazuri Ezequiel y otro compañero, Diego, creo que es Cayambe. ¿Puedes encender la cámara, por favor? Ok. ¿Quién más es? Ezequiel Landazuri Ya. y Diego. Ok. Eh, Listo. Pueden empezar. Por favor, Carlita, puedes empezar. Sí, enciende la cámara, por favor. Gracias. Carlita, puedes presentar a tu grupo, qué es lo que va a, y a exponer. Ya le compartí la pantalla. Bueno, ok. Antes de iniciar, Carlita, cuéntame qué te pareció la obra. ¿Con quién la viste? Perdón, no le escucho bonito, tengo interferencia. ¿Con quién viste la obra? ¿Qué te pareció? Ya. A mí me pareció, la verdad, bastante interesante porque da a conocer bastante lo que es el uso de el manejo escénico, lo que es el manejo facial de las expresiones, lo que es las emociones. Entonces me pareció muy importante eso de transmitir sin necesidad de palabras. Ujú. ¿Cuál personaje es el que más te gustó? Eh, Fue el... no recuerdo el nombre. Te esperamos.
Carlita, Sí, dígame. te estamos esperando para iniciar, que nos digas cuál es el personaje que más te gustó, el que te llamó la atención. Ah, el protagonista, no le había escuchado, tengo como interferencia acá, estoy en mi trabajo. Ujú. Eh, el nombre del protagonista, Tic, creo que era Tic, si no me equivoco. No recuerdo mucho los nombres. Lo que me pareció interesante de ese protagonista es que era muy expresivo y usaba mucho lo que es la expresión facial para transmitir lo que es su energía, también con la postura de su cuerpo. Representaba en sí el paso del tiempo y también transmitía emociones al público. ¿Y cómo transmitía las emociones? Mediante las expresiones faciales, porque usaba él más lo que es la cara y Pero la cómo, postura. pero cómo hacía eso? ¿Cómo hacía eso, Carlita? O sea, eh, tenía una postura bastante, ¿cómo era una postura bastante firme. eh, ¿Qué más? El rostro transmitía lo que es emoción, felicidad, ya que, por ejemplo, él levantaba las cejas, también mostraba con su boca lo que es la alegría, también mostró lo que es angustia y cansancio también en una parte, y todo el tiempo cambiaba de postura. Él a veces estaba erguido, a veces activo, a veces firme, a veces recto, otras veces se acercaba mucho a los demás compañeros cuando quería pedir algo o quería confiarles algo. Entonces, ¿Cuál es la todo, escena que más te gustaba, Carlita? La que, eh, la, em, la escena que más a mí me gustó fue cuando los objetos tomaron vida a través de las ocurrencias de Luna, María Luna creo que era, y también lo que era la señora Plancha Antigua, ya que había un señor en la televisión, creo que si no me acuerdo, estaba blanco y negro, y también el abuelo era lo que es la radio AM y nos mostraban una escena del día cotidiano, ¿no? De los seres igual fantásticos, eso, y recordaban su vejez, igual los recuerdos que tenían de felicidad, de angustia, como ya lo mencioné. ok, ok. Muy bien, gracias. Es importante, digamos, estas son las partes de las evaluaciones. Ok, ¿quién inicia? Gracias, Carito, por conectarte. Yo, profe. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto, profe, y disculpe la demora. No, no se preocupe. Es normal eso. Bueno, profe, hoy vamos a exponer el análisis de la comunicación no verbal y el manejo escénico en la obra de Don Glock y la rutina diaria de los aspectos de los aparatos olvidados. El contexto de la obra es que la obra para presentar una realidad cotidiana transformada en una metáfora sobre el paso del tiempo, al abandono y la utilidad de los objetos, los personajes representan aparatos olvidados. eh, bueno, bueno, profe, nuestro objetivo es identificar los elementos de comunicación no verbal y manejo escénico presentes en la obra el, relacionados con la teoría sobre los estudios en clase para comprender cómo enriquece la historia. Ujú. Eh, Robert, tus compañeros están exponiendo. Entiendo que estás en otras cosas, pero están exponiendo la sumativa uno. Bueno, la postura corporal básicamente nos muestra cada personaje, cómo cada personaje adopta
posiciones corporales que son muy particulares, como lo mencionaba nuestra compañera Ali. Algunos mantienen posturas rígidas que básicamente representan disciplina o cansancio, mientras que otros utilizan movimientos. En cuanto a la tonacidad postural, bueno, nos permite distinguir estados de emociones en cuanto a movimientos lentos o pesados. Mientras que, ajá, los movimientos rápidos también transmiten entusiasmo y motivación, y justamente entramos a la proxémica, que como lo habíamos hablado en clase, es la distancia que también comunica. Básicamente en la obra la ubicación de los personajes dentro de este escenario refleja las relaciones. Cuando existen confianza, los personajes reducen la distancia entre ellos. Ya, bueno, profe, el uso del espacio escénico nos cuenta cómo los desplazamientos y los recorridos de los personajes ayudan a construir la narrativa. El espacio no solo funciona como un escenario físico, sino más bien funciona como una representación simbólica de todas las emociones que nos puede representar. En la interacción con los objetos, la relación entre los personajes y los elementos escénicos permiten comprender su historia y personalidad. Cada interacción y aporta información sobre su función y condición dentro del relato. Perdón. Dentro del relato, también tenemos la comunicación intencional. Estos son mensajes emitidos inconscientemente, ya que pues algunos movimientos son realizados con el propósito de transmitir información a otros personajes, demostrando así el lenguaje corporal puede ser tan deliberado como el lenguaje verbal. Y finalmente la comunicación no intencional. El cuerpo releva emociones ocultas o bien puede ser secretas, ya que pues existe un momento donde los personajes muestran sentimientos sin proponérselos, al tener la tensión corporal, los movimientos involuntarios y las pausas que permiten descubrir las emociones que son internas. Gracias. Ya, la expresión corporal y la teoría. Según la teoría de la expresión corporal, el cuerpo es un medio que puede transmitir emociones y sentimientos. Y esta obra utilizó bastante este recurso como eje principal de la interacción dramática. Etología humana y conducta. Las reacciones observadas en los personajes recuerdan con Perdón, te quedas, perdón, Carlita, te silencié porque estaba sonando un audio y pensé que era el de, el de Robert. Disculpa, Carlita, si le puedes reactivar el audio, por favor. ya, ya. Eh, Corriente pedagógica expresiva. La obra pues demuestra lo que es el aprendizaje y la comunicación. Estos pueden desarrollarse mediante experiencias corporales. También refuerzan lo que son los enfoques pedagógicos centrados en la expresión y la creatividad. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que son las emociones y relaciones, ya que dentro de estas la comunicación crea vínculos, ¿no? Dentro de esta obra. Y también el lenguaje corporal permite comprender de mismo el no verbal, ya que son las relaciones entre las personas, también la cercanía, ¿no? Y también en la construcción de la narrativa, tenemos que la obra demuestra que una narrativa puede desarrollarse mediante acciones físicas como el lenguaje corporal, comprendiendo e incluso reemplazando la necesidad de expresiones verbales, ¿no? Como conclusión, podemos dar que los gestos, posturas y también expresiones de faciales, manejo del espacio, permiten construir también unas emociones complejas y construir significados profundos para el espectador. Y también al final, como reflexión, podemos decir que la obra puede evidenciar que el cuerpo constituye un lenguaje complejo, capaz de comunicar los sentimientos, las reflexiones y también las experiencias de los mismos. Comprender estos elementos fortalecen una capacidad de interpretar los mensajes.
Ok, bueno, un segundo que termine el grupo 2. Ok. A ver, muy bien. Robert, cuéntame. Pregunta sencilla. ¿Mande? Te voy a hacer una pregunta sencilla. Recuerden que esto es grupal. Ah, Robert, ¿cómo se evidencia en la obra la prosemia? la prosemia. Dependiendo también de la ubicación de los personajes en el escenario, que refleja las relaciones que uno puede tener dentro de ellas. Depende también la proxémica. Nos dice que la proxémica es la relación que uno tiene, la constante, o sea, la cercanía con las personas, ¿no? La confianza de los personajes que hay en la distancia entre ellos, ¿no? Que hay conflictos o diferencias y se mantienen alejados o no de ellos. Pero dame un ejemplo. Un ejemplo de la obra. Seguramente estamos hablando de la obra. Ah, claro. O sea, un ejemplo podría ser, chuta, de lo que había una escena donde un personaje, s- no me acuerdo cuál era más o menos, que se adelantaba un poco agresivo a quedar cercano a otro de su rostro y se retira hacia también un rincón que es más alejado del espacio donde uno estaba. O también otro era de que había como un espacio más íntimo de la prosémica donde se da un ejemplo que no me acuerdo qué personaje era porque él ahora le había así de corrido, ¿no? Que era como que le susurraba al oído a alguien y se sentía como que la tensión, la respiración agitada de ese momento. Ok. ¿Y qué mensaje te dejó la obra? La obra me dejó un mensaje que justamente con la materia nosotros refleja mucho el lenguaje corporal que es utilizado, ¿no? Para describir escenas tanto así muy íntimas como generales que nos permiten, o sea, dando un criterio, un análisis que se puede evidenciar más un análisis de un lenguaje corporal no verbal. ¿Pero de qué se trata la obra, en definitiva? O sea, la obra en definitiva, pero, o sea, como la obra en el análisis del lenguaje corporal o la obra. Claro, la obra, o sea, ¿qué te dejó, qué mensaje te dejó la obra a ti? La obra me dejó el mensaje de que a pesar de que el lenguaje verbal es importante, nosotros también con el lenguaje corporal podemos expresar muchas emociones y sentimientos que tenemos. Ya, muy bien, está excelente eso. Ahora, pero la obra en sí, olvidémonos del lenguaje no verbal, sino ya en sí, la obra como tal. ¿Qué te dejó la obra como tal? O sea, la obra de Don Clock me dejó también un poco un valor social de la sociedad que el mundo nos podría exigir o no, o sea, ser rápido, el ser perfecto con los demás, cuando no debe de ser así. O también que los aparatos de Don Clock pueden representar que aquellos que hemos sido marginados, que ser diferentes o estar rotos por dentro lo cual no representa eso en la sociedad, sino la integridad que nosotros tenemos como seres humanos. Ujú, bien, bien, bien. Ok, chicos. Bien. ¿Qué observaciones tengo? Además, aparte de las preguntas que les hacía, es que em, ustedes hacen mucho análisis teórico, pero, digamos, la idea es que aterrizaran en la escena, ¿no? Es decir, en la cercanía que refleja esta escena, o las escenas, ¿no? De ahí todas las afirmaciones que ustedes hacen en la exposición es totalmente correcto. De acuerdo, la cronémica, la prosémica, la comunicación intencional, todo eso está súper bien. Eh,
están definidos ahí en estas láminas que ustedes han puesto, pero no están del todo aplicados. ¿Ok? Eh, y ustedes hablan de mensajes emitidos inconscientemente. Eh, y en esta obra lo que hay es mucho más conciencia, ¿no? Existe una confusión ahí conceptual entre que es importante corregirla, ¿no? Porque no es inconsciente, sino no intencional, en todo caso. Em, ¿Qué más? Falta un poco más de capturar escenas de la obra. Eh, Hay conceptos que todavía nos falta eh, desglosarlos más, ¿sí? Pero estamos, digamos, mejorando, ¿sí? Me parece que es una presentación que tiene fundamentos para avanzar digamos, en el siguiente nivel. Está muy bien. Es importante revisar algunos conceptos teóricos que lo hemos de ver en la siguiente clase, pero en todo caso está bastante bien. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Listo, chicos. Perfecto. Gracias, profe. Gracias, Carito. ¿Nos retiramos nomás? Sí, por favor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Luego, profe. Hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Por favor, para que encienda las cámaras e iniciamos en un minuto. ¿Me confirman si ahí se está compartiendo? Sí, Listo, podemos empezar, por favor. Ya, Encendidas las cámaras, por favor. Gracias. ahí se está compartiendo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Buenas noches, profesor. Ahorita vamos a hablar sobre el tema de Don Clock. Somos del grupo 2. Eh, ¿Cómo nos dividimos? Nos dividimos en la parte también de introducción, Perdón, que disculpa. vimos... Perdón. Dijiste grupo 2. Ay, grupo 1, perdón. Ok. Sí, grupo 1, perdón, profe. Ya. Sobre la introducción, igualmente pudimos poner muchos objetos que nos acompañaron en diferentes momentos, quedan olvidados, regados en rincones, donde el polvo y el silencio cubren sus historias, la obra de Don Clock, y la rutina diaria que nace de esta realidad, la existencia de aparatos antiguos, la cotidianidad, y también un cuarto en la casa olvidados y desconectados de la vida activa. En el contexto de esta obra está centrado lo que dice María Luna, una niña de 10 años que tras sus clases encuentra la escritura en un refugio creativo. Su mirada inocente y sensible permite que los objetos también olvidados cobren vida en sus cuentos fantásticos.
El problema que vamos a desarrollar igualmente en esta obra es a través de la imaginación. María Luna revela cómo sería un día en la vida de estos aparatos Don Clock, la señora Plancha antigua y el señor TV en blanco y negro y el abuelo de la radio. A continuación, mi compañero. ¿Se acuerdan En que el les dije motivo que general. ¿se acuerdan que les Ah, dije que esa palabra desechable? sí, a continuación, Eric. O sea, todo esa frase, pero bueno, a ver. Ya, ya. A ver, Eric, En el sigue, por favor. motivo, voy. En el motivo general. El motivo Sigue, principal de perdón, la solo obra. una, Eric, un ratito. Sigue la lámina en la palabra gracias, por si acaso. Me sorprende que nadie más lo haya visto. En la lámina, gracias. Creo que ¿Cómo, dice profe? en la última diapositiva que está el agradecimiento. Nomás eso se está viendo, me parece. Ah, Así solo es, dice la palabra gracias. así Sí. es. Pero ahorita yo ya estoy compartiendo. Voy a dejar de... A ver, ya estoy compartiendo. Déjame ver, profe. A ver, detener compartición. Voy a compartir otra vez. Ujú. Tana, aplicación, ya. Ahí se ve. Sigue, gracias. Sigue, gracias. Pero yo estoy pasando los días. Chuta. Y ahora, ¿pueden compartir a alguien? Arlet, ¿puedes compartir? Sí, la Arlet va a compartir, profe, porfa. Porque no sé qué le pasa al mío. Eh, Giovanna, cuéntame, ¿cuáles son las emociones que transmite Don Clock? Las emociones creo que es algo de nostalgia, se podría decir, por los objetos olvidados. Nostalgia, también lo que es algo de felicidad. O Ujú. sea, todo eso me transmitió la obra, pero creo que se basa la obra en más tener un concepto de las cosas importantes, de las cosas que nosotros no le vemos mucha importancia, como que nos da un espíritu de cada cosa, por decirlo así, una emoción de lo que no hay. Entonces creo que eso es Don Clock. Ah, ya le estás compartiendo, ahí está. Profe, entonces repito. No, no es necesario. Ah, ya. Ya, estaba la del día, le tocaba en... Valeria, Está en las 5. En las 5 estamos ahorita. ¿dónde está el cronometraje del tiempo programado? Ahí, ya, Bueno, en el motivo ¿Me escucharon? Les general. dije, chicos, les dije dónde está el cronometraje del tiempo. ahorita igualmente le estaba, cuando yo estaba exponiendo, sí le estaba contando, profe. Ahorita pero le paré porque tocó cambiarle, o sea, pasó esto con la diapositiva. O sea, no está configurada la diapositiva con el tema del tiempo como se pide en la rúbrica. Ah, no, sí. O sea, sí, ahorita se desconfiguró porque, o sea, estábamos yendo bien, o sea, yo estaba igualmente contando el tiempo, 20 segundos, igualmente todo está programado para 20 segundos
cada diapositiva. Ujú. Ajá, Sí, ya. así vi que acaban de hacerlo. Ajá. Sigue, Eric. Como el motivo principal de la obra es rescatar la belleza de aquello que está olvidado o pasado de moda. Esto a través de recuerdos, objetos antiguos y así reflexionamos sobre la memoria, la nostalgia y el paso del tiempo, invitando al público a valorar lo cotidiano y su significado. En la comunicación no verbal sobre esta obra es bastante fundamental ya que los personajes expresan las emociones mediante ciertas posturas, máscaras, perdón, y expresiones escénicas. Es gracias a estos recursos que los sentimientos como tristeza, alegría, compañerismo y nostalgia se transmiten, sin depender de un diálogo para conectar con el público. Ya. Ahorita le toca a Arlet. La comunicación verbal, si bien predomina el silencio, la obra incorpora la comunicación verbal mediante la narración de María Luna. Los cuentos escritos por la niña permiten conocer la historia y la personalidad de cada objeto, complementando las acciones de los personajes y enriqueciendo el mensaje que recibe el espectador. Ya. Arlet, te toca. ¿Esa es la parte tuya o la de Rosa? Esta es la parte de Rosa, Ah, ya. el bien. Entonces ahorita como Rosa no está, ya me tocó hablar a mí. Las posturas como forma de comunicación. Aquí tenemos sobre el contenido de las posturas corporales. Permiten expresar emociones, estado de ánimo e intenciones sin necesidad de palabras. En la obra de personajes utilizan posiciones del cuerpo para representar cansancio o alegría, tal como lo vemos en la obra de Don Clock. Las posturas de Don Clock durante la rutina. Aquí podemos ver lo que es postura erguida al iniciar sus actividades, también movimientos repetitivos que representan disciplina y una rutina. Esto también igual indica nuestra vida diaria. Por ejemplo, nosotros igualmente tenemos una rutina eh, que hacemos todos los días, ya sea ir a nuestro trabajo o ir a la universidad. Y Don Clock explica eso. Cambios de postura cuando se enfrentan a dificultades o interrupciones, tal cual como pasamos nosotros en nuestra vida diaria. Le pueden escribir. Ahí está Rosa Guevara. Ya. Ajá, sí, no sé si es que esté en espera. Rosa, porfa, prende tu cámara y expone, justo estabas poniendo tu parte. Y prende tu audio. Prende tu audio y eso. Ya. Buenas noches, profe y compañeros. Voy a exponer mis siguientes diapositivas. De acuerdo. Justo ahorita estamos en la proxémica y el uso del espacio. Expone desde ahí. Ya. En la prosémica estudia cómo se utiliza el espacio para comunicar mensajes en la obra de la cercanía entre personajes. También representa lo que es cooperación y confianza, mientras que en la distancia refleja
el abandono o aislamiento. De esa manera, el espacio se convierte en una herramienta que también comunica emociones. Pásale la siguiente. En el espacio escénico, se utiliza para mostrar las relaciones entre los personajes cuando interactúan o trabajan juntos, ocupan espacios cercanos. Por el contrario, los aparatos que se sienten olvidados permanecen apartados, reforzando visualmente la sensación, la soledad y la exclusión dentro de la historia. En la relación con la teoría de la comunicación no verbal, la postura y la prosémica complementan el mensaje verbal y fortalecen la narrativa. Como señal, Hall y Birtring, el cuerpo y el uso del espacio transmiten significados importantes. En Don't Clock, estos elementos permiten expresar emociones, relaciones de manera para el público. Eh, En la obra de Don Clock, el manejo escénico es importante porque los personajes utilizan sus movimientos de expresiones para poder darle vida a la historia. En sí, puede decirse que el escenario ayuda a que el público comprenda mejor la situación que se presenta. Los personajes se comunicaban no solo por las palabras, sino también mediante sus gestos, emociones faciales, incluso el lenguaje corporal. Elementos favorecen que el mensaje de la obra genere como mayor conexión e impacto hacia el público. El aprovechamiento para representar el mundo de los objetos olvidados, los actores también interactúan constantemente con el entorno, lo que permite que la obra sea más dinámica y atractiva para los espectadores. Don Clock nos invita a reflexionar sobre el valor de las cosas que muchas veces dejamos de lado a través de sus personajes. La obra demuestra que la importancia de reconocer aquello que consideramos olvidado o sin utilidad. Como conclusión, Don Clock demuestra que la comunicación va mucho más allá de sus palabras y el manejo escénico, el uso del espacio y la expresión corporal permite también transmitir emociones y el mensaje de forma efectiva. Entonces, dejando una reflexión sobre la importancia de valorar lo que nos rodea. Ujú. Muchas Ok, gracias por su atención. ok, listo. Voy a hacer un par de preguntas súper rápidas. Rosita, por favor. Em, ¿Cuál es el personaje que más te gustó en la obra y por qué? Rosita. Parece que no es, no, ya le escribo, profe, no sé qué habla ya. Sí, profe, le escucho. Ahí está. ¿Cuál es el personaje que te gustó y por qué? Mm, El personaje que más me gustó fue Don Clock, porque era un personaje, podría decir, responsable, porque siempre estaba pendiente de lo o sea, de que todo funcionara correctamente. Y cómo hacía eso? Mm,
vas a responder. Profe, yo le puedo decir. Sí, no, ya ahorita ya terminamos más bien. Bueno, a ver, o sea, yo les voy a dar una retroalimentación corta. Creo que ustedes saben muy bien cuáles han sido sus errores. Em, a mí, les soy sincero, a mí lo que me gusta de este tipo de trabajos expositivos es que es, digamos, y cómo lo defendemos, ¿no? En los espacios universitarios es que estos espacios nos obligan sí o sí a trabajar con todos. Entonces puede ser que Rosito esté trabajando, puede ser que Arled esté estudiando y puede ser que el Eric esté de viaje. Y entonces toca coordinar y toca organizarse. Entonces son retos muy fuertes. Yo reconozco que son muy fuertes. Em, y pues eso, o sea, el reto era eso, organizarse mejor. Así que ya verán su nota reflejada, más bien les agradezco mucho, es un buen esfuerzo el que han hecho, creo que se puede mejorar desde luego, siempre es importante mejorar, pero de todas maneras, digamos, la conceptualización, el manejo teórico está, digamos, bastante aceptable. Eso, les agradezco mucho y una buena noche. Ya, profe, gracias. Profe. Hasta luego.